Buenas, mi nombre es Juan Pablo Mora, profesor de lingüística de aquí de la Universidad de Sevilla. Es un placer estar aquí en la sede de Justicia Lingüística del Congreso IKICO. Yo voy a hablar sobre la exclusión lingüística en las aulas universitarias. Y para hablar de exclusión lingüística tengo que empezar un poco poner en contexto, ¿no? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué tenemos esa necesidad de establecer jerarquías entre los seres humanos? Y no solo entre los seres humanos, sino también entre las lenguas que hablamos. Supongo que la mayoría sabréis que la inmensa mayoría de las lenguas del mundo tienen un número muy escaso de hablantes y por tanto son normalmente lenguas que están ignoradas, despreciadas e incluso muchas de ellas actualmente desgraciadamente en peligro de desaparición. En la cúspide están las lenguas que tienen cientos de millones de hablantes, pero incluso entre ellas se establece una jerarquía lingüística, ¿no? Así, por ejemplo, la lengua que hablamos aquí en España, español, aunque tiene casi 500 millones de hablantes, se ve un poco en inferioridad de condiciones con respecto al inglés, ¿no? Pero esa jerarquía, esa clasificación se establece no solo en las lenguas, sino también en las variedades lingüísticas que hablan los distintos hablantes. Así, por ejemplo, en nuestra lengua, en el español, se establece una jerarquía también entre las variedades que están más cercanas al estándar y las que se encuentran más alejadas. Nosotros en Andalucía, en Sevilla en concreto, tenemos la mala fortuna o la mala suerte de vivir en una zona donde se hablan variedades lingüísticas que no tienen demasiado prestigio. Todavía la de la capital, con su seseo característico, pues sí es una norma que tiene prestigio, por lo menos en Andalucía, y realmente al ser parecida a la del español de América, con esa característica del seseo, pues la inmensa mayoría de los hablantes de español sesean. Aún así, aquí en España tiene más prestigio las variedades del norte, que suelen hacer la distinción entre la S y la Z. Pero es que en los pueblos de Sevilla, la mayoría de los habitantes, de los hablantes, hablan con ceseo, que es una característica que está bastante desprestigiada, y cuando vienen aquí a la universidad, pues se sienten un poco señalados, ¿no? Cuando usan el ceseo, y sienten que tienen que adaptarse, acomodarse si no quieren ser excluidos o si no quieren ser discriminados por su forma de hablar. Por ejemplo, yo puedo contar algunos casos que hemos tenido en nuestro máster de enseñanza de español como lengua extranjera para formar profesores. Yo estaba coordinando el practicum justo con otro colega, Christoph Ehlers, y teníamos que enviar bastantes de nuestros estudiantes al extranjero para hacer las prácticas allí, y nos encontramos con la realidad de que en algunos países los discriminaban si tenían algunas características como el ceseo que no son demasiado prestigiosas, ¿no? E incluso decían que cómo se les ocurría ser profesores de español hablando de esa manera, ¿no? Pero aún más, aquí en Andalucía, en algunos pueblos, la mayoría de los hablantes usan el jejeo, que es usar la aspiración no solo en la posición final de sílaba, sino también en el inicio de sílaba. Eso es un cambio lingüístico que se ha producido en muchas lenguas del mundo y que en griego, por ejemplo, la S se convirtió en la aspirada en todas las posiciones y no pasó absolutamente nada. Aquí es una manera de hablar que está estigmatizada y todos cuando escuchamos hablar a una persona que jejea, enseguida los asociamos a alguien de poca cultura, que no merece estar entre nosotros, por ejemplo, en el ámbito universitario. Y se da el caso de que hay estudiantes aquí en nuestra facultad que jejean y tendrían que poder hacerlo. Y el gran problema es cuando tenemos ese tipo de prejuicios frente a esas personas, ¿no? Pero este tipo de exclusión por hablismo, ¿no? Por esa superioridad que sienten algunos en su forma de hablar con respecto a otros, no es la más importante y en la que más tiempo voy a dedicar. Voy a preocuparme también por aquellas personas que se ven excluidas porque tienen algún tipo de trastorno del lenguaje o algún tipo de discapacidad y se ven pues con muchas dificultades. Las más numerosas son las personas que tienen dislexia, ¿no? Los disléxicos en una facultad como la nuestra, la Facultad de Filología, se ven enormemente discriminados. Pero los que me voy a centrar más a fondo son con las personas sordas. La inmensa mayoría de las personas sordas, desgraciadamente, no llegan
a la universidad, y eso es un hecho que debería preocuparnos, y es fundamentalmente por una cuestión lingüística.